Gente, ya estamos de retorno en tu revista familiar. Buenos días, Oruro. 8 de la mañana con 33 minutos y nosotros continuamos con más en el programa y justamente estamos ya con un invitado especial. Lo anticipábamos al inicio del programa. Vamos a abordar un tema muy importante. Estamos con el licenciado Ernesto Escalier. Le damos la más cordial bienvenida. Él es docente y conferencista. Bienvenido a la revista. Muy buenos días, Rebeca, y asimismo un saludo a la audiencia. Así es. Bueno, hoy vamos a abordar un tema crucial, sobre todo para los niños, como es, ¿no es cierto?, cómo enseñar a nuestros niños a hablar en público. Un tema muy importante. Sí, un tema muy importante en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito familiar incluso. Es verdad. Y es importante poder orientar esta entrevista. Obviamente no a los niños, sino a los papás. Ellos son los que los van a guiar en todo caso. Ahora, quizá para iniciar, ¿no es cierto?, en este tema, el hablar frente a público vendría a ser un don o un arte que se va aprendiendo. A veces es un don, es algo que te regala la vida. La vida puede premiarte con una buena memoria. La vida también puede premiarte con una buena voz, la vida puede premiarte con carisma y son 2 o 3 elementos que influyen al momento de intervenir en público. Pienso que es importante también a la vez el prepararse, porque los niños deben también estudiar, deben prepararse a fondo, deben actualizarse y se requiere perfeccionar el conocimiento para que los mensajes que nosotros vayamos a transmitir en discursos, en charlas, en exposiciones, en cualquier tipo de intervención donde se quiera transmitir un mensaje en público, siempre esté bien preparado. Para eso la preparación es obligatoria. Si queremos comunicar bien, la preparación debe ser obligatoria. Ahora, ¿por qué será importante que nuestros pequeños aprendan a perder el miedo y sobre todo comunicar una idea? La buena noticia es que los niños nacen sin miedos. Eso es muy favorable. Sin embargo, a veces hay circunstancias imprevistas que influyen en la seguridad del niño. Puede ser la crítica destructiva. La crítica destructiva afecta con la autoestima del niño. Y también a la vez el sistema educativo constriñe también la expresión oral en los niños. Hay maestros que de alguna forma limitan la creatividad oral de los niños y generalmente se promueven pocas prácticas de oralidad o de expresión oral en las aulas educativas. Y incluso hay factores sociales, ¿no? Hay factores culturales. Y pienso que también esta es una problemática mundial, porque debe ser un número muy considerable de personas que tienen miedo a hablar en público. Y esas son las realidades de este tema. Y bueno, justamente hablando de los maestros, profesores, ¿verdad? En el colegio se les obliga a los niños a que aprendan distintas materias. Sin embargo, no hay una materia como tal de hablar en público o lo que es la oratoria. No existe aquello y de hecho no está insertado en la currícula escolar. Sí, pienso que es una asignatura pendiente. Que hasta ahora es incluso en comunicación social. Por supuesto que también hay falencias, como en las ciencias sociales o como en otras universidades o en otras carreras donde es importante esa materia. Claro, por ejemplo, dentro de la malla curricular no hay oratoria o elocuencia o alguna materia que oriente a los universitarios, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación social, que los oriente sobre cómo se debe comunicar bien o cómo influir. ¿Por qué? La mayoría de los universitarios adolecen de una buena comunicación. Es por eso que tienen mucho temor, es por eso que no se desenvuelven tan bien en defensas de tesis. Y ahí está la prueba, ¿no? De que falta que los universitarios saben mucho.
pero no saben cómo expresar oralmente lo que tanto han aprendido durante 5 años. Y es que eso justamente, hablando de tesis, defensas, ¿no es cierto? Y esto también se ve en defensas de trabajos, en distintas materias, ¿no? Pero cuando uno ya llega al momento de la defensa, quizás su miedo no solamente sea si olvida el tema que tiene que defender, sino estar frente al jurado en este caso, por ejemplo, que de hecho son pocas personas, pero más sería frente a mayor cantidad de personas el miedo. Sí, es una realidad crítica. Y ahí comprendemos qué tanto hace falta comunicación en las aulas, ya sean en la escuela, ya sea en el colegio, pero lo crítico es en la universidad. Sí. Entonces, también llegamos a comprender así, de esa forma, que hay profesionales que egresan de las universidades con debilidad de comunicación. Y de alguna forma también se estarán dificultando en el trabajo. También habrá una dificultad al momento de ser entrevistado por un empleador para dar clases. Se quiere un docente nuevo. Y ahí vamos a tener algunas debilidades de comunicación porque prácticamente no hemos hecho una previa preparación. Ahora, los pequeños también desarrollan otras habilidades, como es el caso de debatir, por ejemplo. Sí, pienso que hay actividades académicas en el ámbito de la escuela y del colegio, como el Ballroom, por ejemplo, que es una organización para hacer una simulación de la ONU, ¿Ya? Donde los estudiantes se preparan con un discurso para convencer, para motivar. Ahí entra la persuasión también. Y es importante saber persuadir mediante el discurso. Entonces, ellos emplean el discurso persuasivo en una actividad académica que es muy relevante. Pienso yo que las actividades deben ser más numerosas. Las actividades que vayan a fomentar las habilidades de comunicación deben ser más numerosas. Y no debemos conformarnos con invitar a los universitarios o a los estudiantes de colegio a que realicen exposiciones orales. El docente a veces comete un error, e incluso el profesor. Le exige al estudiante a que hable en el aula, pero no le enseña cómo hacerlo. Y esa es la dificultad, ¿no? de muchas escuelas, colegios y universidades incluso. No les damos una orientación para que puedan desenvolverse bien en el aula. Ahora, la persuasión, ya que tocábamos este tema, y también el liderazgo, que es bastante fundamental, son cualidades que también se van cultivando al momento de hablar frente al público. Sí, pienso que este objetivo de la comunicación, considerando que hay 4 objetivos de la comunicación: informar. En este momento estamos también informando a la ciudadanía. Sí. Un presentador brinda información, orientará con datos, con estadísticas. El entretenimiento también es un buen objetivo de la comunicación. Pero asimismo, otro objetivo de la comunicación es el convencer. Y también me olvidaba de la motivación. Motivar también es parte del juego. Sin embargo, convencer debe ser algo bien fundamental. Especialmente son los políticos los que tienen que dominar este objetivo de la comunicación para que sus discursos sean persuasivos. Y pienso que es importante esta herramienta, ¿no? Porque de esa forma también llegamos a convencer a los públicos mediante una argumentación lógica, mediante una argumentación racional, tal como un abogado cuando va al juicio oral, ¿no? Tiene que convencerle. En todas las carreras, en todo caso, pues entra este tema. Sí, el tema de la argumentación es importante, saber convencer es fundamental, mediante instrumentos lógicos, racionales, para convencerle de algo a alguien. ¿Es verdad? ¿A partir de los cuántos años es recomendable o es preciso que ya nuestros pequeños vayan adentrándose a este mundo de hablar frente a un público? Es un tema delicado en el sentido que los niños no tienen, un niño de 6 años no tiene conciencia de qué es la oratoria. Esa es la debilidad, ¿no? Sin embargo, le podemos dar herramientas a los niños
para que estructuren lo que van a decir. Podemos darles herramientas a los niños para que consideren que es importante el demostrar una destreza física al momento de hablar, mirar a los ojos al público, emplear naturalidad con los gestos. Podemos darle una orientación básica con respecto a la voz. Habla fuerte, eso es lo único que te pedimos. Probablemente no pueda hacer una modulación, probablemente no pueda hacer pausas, pero puede hablar fuerte. Entonces, con los niños hay algunas limitaciones que se presentan para orientarles sobre la oratoria, porque también hay algunos temas complejos. Sí. Que dominen los 4 objetivos de la comunicación es un poco complejo para el niño, pero haznos inyecta unos chistes en la charla o en el discurso. Bueno, eso sí lo puede hacer. Por eso se debe promover esto a partir de los 6 o 7 años. Pero básicamente no podemos también especializarlo y promover un orador. No, porque también a la vez vamos a estar descuidando otros aspectos importantes como el estudio, porque el niño tiene que concentrarse 100% en el estudio. La oratoria o el arte o el fútbol u otras actividades artísticas tendrían que ser secundarias. Ahora hay quizá algunos tips, herramientas para que, bueno, el niño obviamente de 6, 7 años quizá... va a ser un proceso, ¿no es cierto? Pero más o menos, ¿a qué edad será un preadolescente o un adolescente que más o menos ya está apto para recabar o tener más información, pueda captar él de esa manera, poder estar frente a un público? Quizá hay algunos tips. Sí, esto ha sido muy cuestionado. En el ámbito religioso, por ejemplo, una parte de la ciudadanía critica de qué manera se los adoctrina a los niños para que se presenten como pastores frente a grandes públicos. Y es que se ha visto varios niños, pero qué manera de comunicarse frente al público. Impresiona, ¿no? Sí. Y por detrás debe haber una fuerte preparación, hay exigencias. Sin embargo, también pueden demostrarse algunas capacidades personales, como la buena memoria. El niño tiene buena memoria y por eso comunica claramente y comunica incluso sin papel. Bueno, entonces ahí conocemos que los niños en el ámbito de la religión o aquellos que se presentan como pastores para públicos tienen buena memoria, buena capacidad de capacidades lingüísticas. Sin embargo, por el otro lado, queremos que nuestros niños obtengan principios básicos de la oratoria, y es a partir de los 16, 17 años donde tienen más conciencia, donde comprenden a cabalidad qué es la oratoria y cómo les puede beneficiar, y empiezan a emplearlo en el liderazgo, por ejemplo. Ahí se dan cuenta. Sí. Tengo dominio de la palabra y esto me ha ayudado a persuadir con este grupo. Entonces se inclinan por el liderazgo o se inclinan por quiero ser youtuber y sé que hay que saber dar buenas explicaciones frente a cámara. Entonces van empleándolo a su favor a partir de la edad en la que son conscientes de la oratoria. Ahora, ¿será igual, perdón que te corte, hablar frente a un público, ¿no es cierto?, ya presencial, que hablar frente a una cámara? Porque hay personas que le temen más a hablar frente a un público, ¿no? Como otros niños temen que le pongas una cámara enfrente, por ejemplo. Hay una gran diferencia y nos hemos permitido también orientarnos, o mejor dicho, adentrarnos en el ámbito del entrenamiento en medios, porque comunicar a una cámara es muy distinto que comunicar en un auditorio. Aquí no puedo hacer muchos movimientos, no hay que hacer mucha gesticulación, hay que ser breve en el tiempo y hay que saber relacionarse muy bien con la entrevistadora o el entrevistador. Cuando hay que ser contundente con el mensaje, hay que mirar a la cámara, ya sea distinguiendo si es la general o es la detalle. Sí. El lenguaje corporal juega un papel importante. En televisión, sobre todo,
debemos demostrar naturalidad y comportarnos tal como si estuviésemos en una sala de reuniones. Y son aspectos que vienen a través del media training, la telegenia, que es aquella cualidad que debes reunir las personas para aparecer conveniente frente a cámaras. Y son principios que los hemos estudiado, incluso nos hemos permitido dar orientación sobre estos temas a candidatos políticos en las últimas elecciones, para que sepan cómo desenvolverse en una entrevista televisiva y cómo vas a mirar, dónde vas a dirigir tu vista, cómo vas a comportarte, cómo vas a emplear el micrófono, cómo vas a relacionarte con la entrevistadora, cómo vas a responder, cómo debes responder ante una pregunta compleja o muy difícil. Sí. Y son herramientas interesantes que también la ciudadanía debe conocer. Un tema realmente que, bueno, podemos quedarnos a hablar, pero muchas horas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos decirle, por ejemplo, a los papás que ahora mismo nos están viendo y de pronto el hijo tiene esas cualidades, ¿no es cierto?, de poderse comunicar frente a un público, hablar en público, pero de pronto le falta algunas herramientas por ahí, algunos tips, por ejemplo, que el niño en cuanto ya esté frente a muchas personas, y es que hay muchos ojos que están frente a ti y el niño de pronto ahí se le olvida todo. Especialmente considerar que son los padres los que tienen que prepararse en este acontecimiento, porque creo que la mejor forma de enseñarle algo a alguien es mediante el ejemplo. Porque si los padres no tienen buenos hábitos de comunicación en el hogar, ¿no?, que van interrumpiéndole al que habla, que hablan demasiado fuerte, que gritan, que no escuchan, que todo el tiempo cuando se sientan en la mesa habla de su tema y no deja participar al resto. Bueno, sí. Ahí estamos fallando como papás. Y los papás son modelos de comunicación, ¿no? Son el ejemplo de comunicación. Y si el papá mejora sus habilidades de comunicación, si es consciente en esto porque ya tiene la edad correspondiente, va a hacer que su niño también esté asimilando esos buenos hábitos o esa buena conducta. Un problema común en el ámbito de la comunicación es la mala pronunciación y es un problema cultural. Generalmente descuidamos la buena pronunciación. Sí, incluso en el trabajo, ¿no? Incluso a profesionales, a políticos, una mala pronunciación. Y si mejoramos aquello, tendrá que ser en casa. Si mejoramos la buena comunicación en casa, vamos a permitir también que nuestros niños adopten buenos modelos, buenos ejemplos. Bien, queremos agradecer la presencia de nuestro invitado especial, al licenciado Ernesto. Lo vamos a estar esperando para en un próximo programa. Quizá hay otros temas que igual obviamente son de interés para todos nuestros televidentes. Queremos agradecerte por este tema que de pronto también ayuda, pero de gran manera, a los padres de familia. Sí, la comunicación es un tema muy amplio. Amplio. Y podemos seguir compartiendo temas de esta singularidad en otro momento. Es verdad. Gracias. Muchas gracias. Te esperamos en un próximo programa. Gracias. Nos vamos a una breve